La película empieza mostrando una prisión militar en forma de castillo bajo la supervisión del coronel Winter. Mientras está en su oficina, sus subordinados visitan a Winter y le dicen que un teniente general prisionero será trasladado a su prisión. Esto, por supuesto, es motivo de orgullo para Winter porque como jefe de la prisión, puede dar la bienvenida directamente a la llegada de la persona más respetada en el ejército de los Estados Unidos. La noticia de la llegada del general parece haberse difundido entre los reclusos. Casi todos los prisioneros están muy emocionados por dar la bienvenida al general, sin mencionar a un soldado llamado Yates, que ahora trabaja como corredor de apuestas entre los prisioneros. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la persona tan esperada, el teniente general Eugene Owen. Irwin fue condenado a 10 años de prisión por decidir enviar tropas estadounidenses en una misión a Burundi, violando las órdenes del presidente y resultando en la muerte de 8 soldados. El coronel Winter, el comandante de la prisión, admiraba enormemente a Irwin y tenía la intención de pedirle al general que firmara uno de sus libros de guerra de su colección. Mientras Winter recoge su libro, Irwin entabla una breve conversación con uno de los guardias de la prisión. Irwin critica abiertamente la inestimable colección de artefactos militares del coronel Winter, llamándola algo que un veterano de batallas nunca poseería. Según Irwin, esos objetos solo les recordarían el dolor experimentado durante la guerra. Sin que Irwin lo supiera, Winter escuchó su comentario y se sintió ofendido, a pesar de que en realidad nunca había estado directamente involucrado en una batalla. Winter se negó entonces a pedirle la firma al General Owen. Cuando Irwin estaba a punto de salir de la habitación de Winter, se encontró con un prisionero llamado Aguilar, quien saludó al general. Pero Winter le prohibió a Aguilar rendir homenaje a Irwin, porque ahora era un prisionero, ya no un general. Al día siguiente, cuando todos los reclusos estaban en el campo realizando sus actividades recreativas, varios de ellos se enzarzaron en una discusión que desembocó en un motín. Irwin observaba desde la distancia cuando sonó la alarma de advertencia y los guardias de la prisión intentaron restaurar el orden disparando balas de goma a los reclusos que habían iniciado el motín. Mientras tanto, el coronel Winter observaba la situación desde su oficina. Durante la hora del almuerzo, los reclusos se acercaron al general Irwin y se quejaron del abuso por parte del coronel Winter y los guardias de la prisión, incluyendo las muertes de varios reclusos a causa de las balas de goma. Los prisioneros esperaban que al menos Irwin pudiera transmitir sus quejas a sus contactos en el gobierno para tomar medidas firmes contra el coronel Winter y sus hombres. Pero Irwin dijo que solo quería cumplir su condena en esa prisión sin involucrarse con nadie. En ese momento, Aguilar visitó a Irwin y lo saludó de nuevo. Aguilar no podía ocultar su admiración por uno de los veteranos de guerra más famosos de Estados Unidos. Irwin y Aguilar mantuvieron una conversación informal sobre el gesto de respeto en la historia militar, sin darse cuenta de que el coronel Winter los observaba desde la distancia. El respeto de Aguilar por el general Irwin puso nervioso de inmediato al coronel Winter, quien era arrogante, ya que temía que los reclusos tuvieran más respeto y desprecio por Irwin, quien era solo un prisionero, que por él, que era el jefe de la prisión. Por lo tanto, para evitar que sus acciones fueran imitadas por otros reclusos, ordenó a Aguilar que permaneciera en el campo durante 24 horas completas mientras rendía homenaje a la oficina del alcaide. Winter ni siquiera retrasó la condena de Aguilar, a pesar de que estaba lloviendo intensamente y el hombre ya tiritaba de frío. Sintiendo compasión por la condición de Aguilar, Irwin se acercó a él y le pidió que se resguardara de la lluvia torrencial. Debido a sus acciones, Irwin tuvo que recibir reprimendas y golpizas por parte de los guardias de la prisión por orden de Winter. Irwin luego reprendió a Winter acerca de los derechos que los prisioneros tienen mientras están en la cárcel. Pero Winter respondió de inmediato a sus palabras mencionando las reglas que los prisioneros deben obedecer, una de las cuales es no interferir en las labores de los guardias de la prisión. Dado que su admiración por Irwin se había desvanecido desde que escuchó los comentarios del general sobre su colección de objetos de guerra, Winter ordenó al anciano levantar piedras grandes. La condena que debía cumplir Irwin se convirtió en lugar de eso en un escenario de apuestas para yates y los prisioneros empezaron a apostar si el general sería capaz de completar su condena o se rendiría a medio camino. A pesar de que su cuerpo ya no era tan fuerte como solía ser, Irwin todavía intentaba mover las grandes piedras sin quejarse en lo más mínimo. Se despojó de sus ropas en el clima caluroso y mostró las muchas cicatrices que había obtenido en el campo de batalla.
Una de ellas era la cicatriz de cuando el general defendió desesperadamente a sus hombres, lo que lo convirtió en una persona tan respetada en la historia del ejército de los Estados Unidos. Aunque su condena se prolongó a un día completo y tuvo que sufrir la reclusión solitaria después, Irwin todavía intentaba terminar su trabajo. Luego, al regresar a la celda de detención, recibió respeto de todos los reclusos. Los prisioneros consideraron que su sinceridad al cumplir su condena era un espíritu de aliento propio de un verdadero guerrero. Yates luego fue a la celda de Irwin y le regaló muchos cigarrillos, pero como Irwin no fumaba, ordenó a Aguilar que distribuyera los cigarrillos a todos los reclusos. Aquí se revela que Irwin conocía al padre de Yates, el subordinado del general. Irwin le cuenta a Yates sobre su padre, quien logró inspirar el espíritu de lucha de él y los demás soldados cuando estaban rodeados en territorio enemigo y tenían muy pocas posibilidades de salir con vida. También dijo que los soldados que eran sus subordinados eran como su propia familia y que debían ser salvados a toda costa. Yates, quien es un exoficial y piloto de helicóptero, parecía asombrado al escuchar la historia de Irwin sobre el pasado de su padre. Al día siguiente, Irwin se dirigió a los prisioneros a quienes Winter les había ordenado construir un muro para mantenerlos ocupados y evitar la pereza. Sabiamente, les dijo a los reclusos que miraran las cosas desde una perspectiva diferente, incluida la construcción de un muro que se podía comparar con la edificación de un muro de castillo, que de muchas maneras se asemeja a un castillo medieval. Luego le pidió a Aguilar que enseñara a los prisioneros cómo construir muros de piedra y mortero resistentes, ya que Aguilar le había contado que su padre era un hábil albañil. Después de recibir instrucciones de Irwin, cuyo liderazgo logró movilizar y gestionar a los prisioneros, comenzaron a construir juntos un muro de castillo. En lugar de llamarse general, Irwin recibió el apodo de jefe de parte de los prisioneros que respetaban su liderazgo. Winter, quien lo sabe, asume entonces que Irwin está construyendo una estructura de lealtad en la prisión para reunir a prisioneros que obedecerán sus palabras. Esto, por supuesto, puede amenazar su autoridad porque los prisioneros obedecerán a Irwin más que a él. Envidioso del respeto que Irwin recibía de los prisioneros, Winter ordenó a los guardias de la prisión destruir el muro. Cuando Aguilar bloqueó un bulldozer, Winter ordenó de inmediato a un francotirador disparar una bala de goma, que generalmente no es letal, directamente a la cabeza de Aguilar. El disparo lo mató al instante. Después de que se destruyeron los muros, Irwin y los reclusos rindieron sus últimos respetos a Aguilar en la misma formación que se utiliza para honrar a los soldados que mueren en el campo de batalla. Algún tiempo después, Winter, sintiendo que su posición estaba amenazada, fue a la celda de detención de Irwin y le ofreció un pequeño trato para que guardara silencio sobre el incidente que mató a Aguilar. Pero Irwin rechazó firmemente la oferta que Winter le propuso. Incluso él y los prisioneros exigirían la renuncia del coronel Winter, ya que se consideraba que había abusado de su cargo para llevar a cabo violencia innecesaria. Sabiendo que los guardias de la prisión informarían sus acciones a Winter, los prisioneros comenzaron a comportarse como soldados alrededor de Irwin, usando palabras y gestos codificados. Durante su visita a la prisión, el general de brigada Wheeler, el superior de Winter, le pidió que cumpliera su palabra cuando se quejó de la condición de Irwin, a quien Winter consideraba delirante porque veía la prisión como un campo de batalla en el que Irwin quería usurpar su puesto de alcaide. Por otro lado, Wheeler, quien respeta a Irwin, se reúne y habla directamente con el general con una estrella prendida en su hombro. Escucha las quejas de Irwin y los prisioneros sobre la arbitrariedad de Winter. Wheeler luego le dijo que obtuviera pruebas válidas de la mala conducta de Winter para que él pudiera tomar medidas en su contra. Después de eso, Irwin y algunos de los reclusos más cercanos a él comenzaron a idear un plan para derrocar a Winter y destituirlo de su cargo como alcaide jefe. Yates parecía ansioso por unirse a ellos. Sin embargo, en lugar de eso, Yates dejó atrás a Irwin y a sus hombres por alguna razón. Winter lo notó y se acercó a Yates, sobornándolo con una reducción de su condena, siempre y cuando estuviera dispuesto a ser su espía para averiguar qué planeaba hacer Irwin. Yates aceptó entonces su oferta. Después de distraer con éxito a los guardias de la prisión para que ya no los vigilaran, Irwin anunció su plan a todos los prisioneros para tomar el control de la prisión lejos de Winter. Tenían la intención de izar la bandera de Estados Unidos boca abajo como señal de peligro, lo que significaba que Winter ya no podría controlar a los reclusos y sería destituido de su cargo.
Después de revelar su plan a todos los reclusos, Irwin se da cuenta de que Yates está espiándolo para informar a Winter. Irwin luego invitó a Yates a tener una conversación uno a uno, donde le aconsejó y le dijo que veía la conciencia de un verdadero guerrero en él. Irwin afirmó que Winter solo veía lo malo en Yates, así que lo utilizaba solo para su propio beneficio. Mientras tanto, Irwin veía lo mejor en Yates y creía firmemente que tenía un espíritu de lucha para defender a todos los perseguidos. Sin embargo, a Yates no le importaron mucho las palabras de Irwin, ya que informó de inmediato sus planes a Winter. Tan pronto como se enteró del plan de Irwin, Winter escondió de inmediato la bandera en su oficina. Poco después, un recluso irrumpió en la oficina de Winter e insultó a Yates por ser un traidor, lo que obligó a Winter y a sus ayudantes a salir a asegurar al recluso. Yates no desaprovechó la oportunidad para robar la bandera de la oficina de Winter y esconderla. Al día siguiente, Yates se acercó a Winter y le dijo que Irwin ya tenía su bandera, lo que resultó en que lo arrojaran de inmediato a confinamiento solitario porque en realidad estaba del lado de Irwin. Winter ordenó de inmediato que casi todos sus hombres reunieran a los prisioneros en el campo y buscaran la bandera en la celda de detención. Sin embargo, esto era parte del plan de Irwin para encerrar a los guardias de la prisión adentro, de manera que los reclusos pudieran moverse con más libertad en el campo. Irwin se orquestó un plan para sembrar el caos en la prisión. Su objetivo era mostrarle a Wheeler que Winter no estaba capacitado y debía ser destituido de su cargo. Por otro lado, Yates logró escapar del confinamiento solitario justo cuando comenzaron los disturbios. Uno de los reclusos logró llegar a la sala de comunicaciones y llamó a Wheeler para informar sobre el caos en la prisión y la incapacidad de Winter para controlar a los prisioneros. Winter de inmediato bajó a sus tropas restantes para repeler los ataques de los convictos que se movían bajo el mando de Irwin. Utilizando armas improvisadas y una sólida cooperación, los prisioneros hicieron estallar la oficina de Winter y frustraron un ataque con cañón de agua desde un vehículo blindado. Al enterarse de que Wheeler llegaría en 20 minutos, Winter ordenó de inmediato a los helicópteros disparar contra los prisioneros con municiones. Irwin, que había anticipado esto, pidió a los reclusos que ayudaran a Yates a tomar el control del helicóptero. Después de tomar el control del helicóptero, Yates mató al francotirador que había matado a Aguilar. Dado que todos sus ataques fueron repelidos por Irwin y los reclusos, Winter finalmente intervino y ordenó a todo su ejército rodear a los reclusos apuntándoles con armas de fuego, ya que a los guardias de la prisión se les permitía usar municiones letales en caso de emergencia. Winter luego ordenó a los prisioneros que se tiraran al suelo, pero lo ignoraron hasta que finalmente les advirtió que los francotiradores apostados sobre ellos dispararían si no obedecían. Irwin ordenó a sus compañeros reclusos que se acostaran, sin querer más víctimas, y todos obedecieron de inmediato las órdenes del general. Winter luego le pidió a Irwin que le devolviera su bandera, pero él se negó. Después de eso, Irwin se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el asta de la bandera para izarla. Winter se estaba poniendo cada vez más inquieto y ordenó a Irwin que se detuviera. Pero Irwin lo ignoró. Al ver que Irwin lo estaba ignorando, Winter ordenó a sus tropas que dispararan a Irwin, pero no lo hicieron. Ordenó a sus tropas repetidamente, tratando de detener a Irwin, pero nadie le obedeció, incluido su fiel ayudante, el capitán Peretz. Dado que nadie obedeció sus órdenes y se negó a matar a Irwin, Winter tomó medidas desesperadas disparándole a Irwin por la espalda mientras el hombre comenzaba a izar la bandera. A pesar de estar muriendo, el general Irwin siguió izando la bandera hasta la última gota de sangre. Luego, Peretz arrestó a Winter por dispararle a Irwin. Después de eso, los prisioneros que se habían levantado volvieron a saludar la bandera. Winter se sorprendió al descubrir que Irwin había izado la bandera correctamente, lo que significaba que lo había disparado en vano. La película termina con banderas ondeando sobre los muros de la prisión cuando llega el General Wheeler. El coronel Winter fue llevado de inmediato esposado. Los convictos luego construyeron un nuevo muro en memoria de sus camaradas caídos, entre los cuales estaban los nombres de Aguilar y Irwin grabados en los muros del castillo.